invitamos a aprender y recordar los principios fundamentales del cristianismo que todo católico debe saber. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo con el Catecismo Mayor de San Pío X en Catecismo en Casa. El Catecismo del último Papa Santo, San Pío X. Catecismo en Casa. En Convicción Radio. ¿Qué tal, amigos? Desde Convicción Radio llega hasta ustedes Catecismo a la manera tradicional. Como decía nuestra presentación, es el catecismo de siempre. En este caso, podemos darle el título, como dice nuestra presentación, el Catecismo Mayor de San Pío X, el último Papa Santo. Así que vamos de inmediato, mis amigos, con una nueva versión de este nuestro catecismo. Comenzamos en esta nueva edición de este catecismo con las obras de misericordia. ¿Cuáles son las buenas obras de que se nos pedirá cuenta particular en el día del juicio? Estas son las obras de misericordia. ¿Pero qué se entiende por obras de misericordia? Son aquellas con que se socorren las necesidades corporales o espirituales de nuestros prójimos. Si ustedes se fijan, lo utilicé en plural. ¿Por qué? Tenemos prójimos que están muy cerca nuestro y tenemos prójimos que no están tan cerca de nuestro lugar. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí nuestro catecismo? Que nuestro primer deber es con aquellos que están a nuestro alrededor. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestros nietos. Y esto nos lleva poco a poco a este amor que nosotros tenemos por aquellos prójimos que están tan próximos, a llevarlo cada vez más allá de nuestro entorno, de tal manera que esta caridad, que es el amor a Dios y al prójimo, se haga efectiva, es decir, en los hechos. Entonces, amar a Dios por sobre todas las cosas y posteriormente a nuestro prójimo como a uno mismo, como nos dijo en ese nuevo mandamiento nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son las obras de misericordia corporales? Son, primero, dar de comer al hambriento. Segundo, dar de beber al sediento. Tercero, vestir al desnudo. A ver, esto lo voy a aclarar un poco porque se puede entender de otra forma. Es decir, aquella persona paupérrima que no está ya en condiciones para andar vestido decentemente, o sea, aquel que está medio desnudo, entonces a ese vestirlo. Pienso que con esta aclaración ya nos seguimos entendiendo. Cuarto, dar posada al peregrino. Quinto, visitar los enfermos. Sexto, visitar los presos. Séptimo, enterrar a los muertos. ¿Cuáles son las obras de misericordia espirituales? Son, primero, dar consejo al que lo necesita. Segundo, enseñar al que no sabe. Tercero,
corregir al que yerra. Cuarto, consolar al triste. Quinto, perdonar las injurias. Sexto, sufrir con paciencia las molestias de nuestros prójimos. Y séptimo, rogar a Dios por vivos y muertos. Yo creo que se hace necesario aclarar algunos conceptos. ¿En qué sentido? Justamente de esta segunda parte de este capítulo cuarto, cuando se nos dice enseñar al que no sabe, yo creo que es importantísimo en esta época sincretista o ecuménica en que estamos viviendo, hacer mención especial sobre este tremendo error que justamente viene de una iglesia que podríamos decir progresista. Entonces, una iglesia que ya prácticamente como que no quiere saber de Dios. Entonces, en este enseñar al que no sabe, yo diría que es indispensable para todos nosotros, aquellos que estamos estudiando este catecismo de San Pío X, llevarles esto, es decir, este catecismo donde aquí no hay novedades, justamente entonces a aquellas personas que por desgracia se han dejado llevar por estas, me refiero a las novedades. Entonces, a esa persona enseñarle, porque en la práctica es como que si no supiera o tal vez peor. ¿Por qué? Es esta revolución metida dentro de nuestra iglesia y que de pronto hace que uno escuche verdaderas barbaridades y dicho por gente que pertenece a la jerarquía. Entonces, en esta parte, enseñar al que no sabe, amigo mío, usted hace una gran obra de caridad dándole a conocer a su prójimo, ya al que está cerquita de usted y aquel al que no está tanto, enseñarle entonces estas verdades de siempre, inmutables, irrefragables, y que es necesario como la gente, porque bueno, Dios sabe cómo hace las cosas y hasta cierto punto por qué permite que sucedan. Entonces, a todos aquellos que han sido influidos por esta novedad, a contar de, 65 de hace 40 años ya, entonces volver a lo anterior. Y si usted se fija, como decíamos en otros programas anteriores, la cosa es bien simple: por sus frutos los conoceréis. Entonces, aquí desde convicción, lo que nosotros decimos, yo creo que huelga decir que somos católicos. Usted lo que tiene que hacer es escucharnos y escuchar a otras que también se dicen católicas y ver entonces cuál es realmente esta voz que se dice de esa forma, católica. Seguimos entonces. De los pecados y de sus principales especies. ¿Cuántas clases de pecados hay? 2 clases, original y actual. ¿Qué es el pecado original? Es aquel con que todos nacemos y que hemos contraído por la desobediencia de nuestro primer padre, Adán. ¿Qué daños ha traído consigo el pecado de Adán? Los daños del pecado de Adán son privación de la gracia, pérdida del paraíso, ignorancia, inclinación permanente hacia el mal, la muerte y todas las demás miserias. Ahora, ¿cómo se borra el pecado original? Se borra con el santo bautismo. Y aquí, mis amigos, es necesario hacer también una aclaración. Se borra con el bautismo. Pero ¿qué sucedería si de repente sospechamos o nos damos cuenta que no solamente el bautismo, sino que otros sacramentos en la actualidad no están bien administrados? Y aquí está el caso de una revista que se llama Jesus Christus, que usted la puede conseguir en la Fraternidad de San Pío X. Justamente en ella está el caso que nos relata el padre Buchacur, de un joven que el comportamiento de él era verdaderamente, para que estamos con rodeos, con ambajes, era satánico, revolucionario. Y bueno, y empezando a investigar, llegaron a la conclusión
de que el joven había sido bautizado. Él había sido bautizado, pero el padre se dio cuenta que el bautizo había sido mal impartido. Entonces ni siquiera esta aprehensión que él tuvo se las comunicó a su padre, sino que dijo, a ver, ciertas cosas que puede que se hayan omitido, las vamos a hacer. Entonces se le agregó la parte que supuestamente, bueno, no tan supuestamente, que le faltaba al sacramento. Bueno, cosa increíble, a contar de ese momento cambió radicalmente la actitud del joven. ¿Qué se puede colegir de aquí? Ya usted ya se dio cuenta, es decir, ese bautismo estaba mal administrado. ¿Y qué quiere decir entonces esto? Que la actitud satánica que tenía el joven era porque el pecado original no había sido borrado. ¿Se da cuenta usted, mi amigo? El peligro a que nos lleva una serie de prácticas, de novedades, como le he dicho en otras oportunidades, a que nos ha acostumbrado la iglesia oficial. Porque es así, aunque de repente como que cuesta creerlo. Pero bueno, ante dos catecismos que yo le presentara, ejemplo, el que hemos estado estudiando durante ya tantas semanas, y por poner por el otro lado, el catecismo holandés, sobre la base de puros errores. Entonces, yo creo que ni es necesario que yo le diga esto último, que hay muchos errores, sino que lo que le dije anteriormente, es decir, por sus frutos los conoceréis. Seguimos con nuestro catecismo. ¿Y qué es pecado actual? Es aquel que, llegado el hombre al uso de la razón, comete con su libre voluntad. ¿Cuántas clases hay de pecado actual? Hay dos: mortal y venial. ¿Y qué es pecado mortal? Es una transgresión de la ley divina por la que se falta gravemente a los deberes con Dios, con el prójimo o con nosotros mismos. ¿Y por qué se llama mortal? Se llama así porque da muerte al alma, haciéndole perder la gracia santificante que es la vida del alma, como el alma es la vida del cuerpo. ¿Qué daños hace al alma el pecado mortal? La priva de la gracia y amistad de Dios, le hace perder el cielo, la despoja de los méritos adquiridos y la incapacita para adquirir otros nuevos. La hace esclava del demonio y la hace merecedora del infierno y también de los castigos de esta vida. Le voy a agregar algo que nos dice la historia con respecto a los reyes católicos. Es sabido por todos nosotros que, como decían en aquella época en España, la que llevaba los pantalones, o mejor dicho, la que llevaba los calzones, refiriéndose a pantalones, era Isabel, y no así Fernando, que incluso él ya, por esta cosa que en el hombre está tan en la piel, él había cometido algunos pecados graves. Y lo que nos dice la historia es justamente que cuando una persona ha sido muy bien dotada por Dios y que tiene talentos extraordinarios, estos de pronto se pueden perder, sobre todo con estos pecados que son tan terribles como es la lujuria y la avaricia. ¿Qué sucede con ello? Que en el caso de Fernando es justamente la lujuria, porque él perfectamente se puede haber convertido en un rey extraordinario de España, pero perfectamente podríamos decir que lo tiró por la borda. ¿Y por qué? Porque se dejó llevar por esta concupiscencia desordenada. Él perfectamente, si hubiese, ¿cómo decirlo de tal forma para que quede claro? El protagonismo que tenía que ocupar en este imperio que llegó a ser el imperio del catolicismo católico, y bueno, por esa cosa que les decía anteriormente, por esa libido que está tan en la dermis del hombre sobre todo, se incapacitó, como nos dice el catecismo,
¿Por qué? Si él hubiera sido un hombre, podríamos decir, pío, un hombre con mucha caridad, él esto lo habría sobrepasado con esa gracia especial que viene cuando el hombre hace un esfuerzo por no hacer su voluntad y dejarse llevar por la concupiscencia. Entonces esa gracia viene, pero él la perdió e hizo que fuera Fernando y no para ese protagonismo para el cual la historia como que lo determinaba. Gracias a Dios que, bueno, como no estuvo él, por otro lado estuvo el cardenal Cisneros, que fue siempre el sostén, mirado de todo punto de vista, no solamente como confesor de Isabel, sino que un hombre metido en política, y buena política, no como la de ahora, y otra cosa es que guerrero. Entonces, el rey falló por un lado, pero eso valió que por otro estuviera el cardenal Cisneros, que Dios mediante, en un programa más adelante podríamos hablar sobre él. Seguimos con nuestro catecismo, queridos amigos. ¿Y qué se llama pecado venial? Porque es ligero respecto del pecado mortal. No nos hace perder la divina gracia y porque Dios más fácilmente lo perdona. Luego, ¿no hay que hacer gran caso del pecado venial? Eso sería engaño grandísimo. Ya porque el pecado venial siempre contiene alguna ofensa de Dios, ya por los daños no pequeños que acarrea al alma. ¿Y qué daños acarrea el pecado venial? Primero, debilita y entibia en nosotros la caridad. Segundo, nos dispone al pecado mortal. Y tercero, nos hace merecedores de grandes penas temporales en este y en el otro mundo. Se hace necesario agregar con respecto a este punto la gravedad del pecado venial. ¿Por qué? El ejemplo anterior que dimos del rey de España, es decir, del rey Fernando, en ese tiempo todavía no era España. ¿Qué sucede? Si una persona hace su voluntad, los lleva a dar un paso en falso. Incluso esto solamente mirado del punto de vista de la ley natural. Y ese paso en falso que dio, para empezar, hace que la persona quede proclive a dar un segundo paso en falso. Y bueno, y si no está atento a estos pasos en falso que se va dando, quizás en qué puede terminar esa persona. Entonces se hace necesario estar atento con estos pecados que no son triviales, no son de poca monta. Evidentemente que si lo comparamos con un pecado mortal, claro que hay una diferencia enorme. Pero este no es que no tenga importancia, sino que nos lleva al otro. Y así sucesivamente, y bueno, y la cadena puede ser interminable. Capítulo 6. De los vicios capitales y de otros pecados más graves. ¿Qué es vicio? Vicio es una mala disposición del ánimo a huir el bien y hacer el mal, causada por la frecuente repetición de los actos malos. ¿Qué diferencia hay entre pecado y vicio? Entre pecado y vicio hay esta diferencia, que el pecado es un acto que pasa, mientras que el vicio es una mala costumbre contraída de caer en algún pecado. ¿Y cuáles son los vicios llamados capitales? Son 7: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. ¿Cómo se vencen los vicios capitales? Se vencen con el ejercicio de las virtudes opuestas. Así, la soberbia se vence con la humildad, la avaricia con la generosidad, la lujuria con la castidad, la ira con la paciencia, la gula con la templanza, la envidia con la caridad fraterna, la pereza con la diligencia y el fervor en el servicio de Dios. ¿Por qué estos vicios se llaman capitales? Porque son la fuente y causa de muchos otros vicios y pecados.
¿Cuántos son los pecados contra el Espíritu Santo? Son 6. Primero, la desesperación de salvarse. La presunción de salvarse por sí sin merecimiento. Tercero, la impugnación de la verdad conocida. Cuarto, la envidia o pesar de la gracia ajena. Quinto, la obstinación en los pecados. Sexto, la impenitencia final. ¿Y por qué se dice de estos pecados que son en particular contra el Espíritu Santo? Porque se cometen por pura malicia, la cual es contraria a la bondad que se atribuye al Espíritu Santo. ¿Cuáles son los pecados que claman al cielo? Son 4. El homicidio voluntario, el pecado impuro contra el orden de la naturaleza, la opresión del pobre y la defraudación o retención injusta del jornal del trabajador. ¿Por qué se dice que estos pecados claman al cielo? Dícese que estos pecados claman al cielo porque lo dice el Espíritu Santo y porque su iniquidad es tan grave y manifiesta que provoca a Dios a castigarlos con los más severos castigos. Aunque parezca redundante, queridos amigos, voy a hacer especial atención con respecto al pecado contra natura. El pecado contra natura es abominable a los ojos de Dios y, como nos dice aquí en el capítulo 6, en el artículo 9, es de tal magnitud este pecado que ahora, ¿por qué quiero hacer especial referencia a esto? Hoy día escuchamos en todas partes, en la prensa escrita, en televisión, en el cine, etcétera, que la homosexualidad es diferente y que es una minoría que tiene que ser aceptada por la sociedad. Esto ya no es de ahora, sino que este discurso empezó hace mucho tiempo y claro, ahora ya como que ellos han adquirido ciertos derechos. ¿Y quiénes les han dado esos ciertos derechos? Justamente los gobiernos revolucionarios. Por decir algo suave, los gobiernos satánicos, que es en rigor lo que deberíamos decir. Entonces, esto no es que ellos sean una minoría y como tal debieran ser aceptados, pensando que hay otras minorías que son muy respetables, como por ejemplo las minorías étnicas, llámese aymaras, mapuche, etc. Entonces es conveniente que nosotros no nos dejemos llevar por este discurso que escuchamos en nuestro diario vivir. No son diferentes, existe el hombre y la mujer. Y esta depravación, que por algo Dios mandó ese castigo terrible contra Sodoma y Gomorra, es por esto que ahora nos quieren hacer pasar como una minoría que debemos aceptar. Eso por ningún motivo, amigos míos, por ningún motivo. De los novísimos y de otros medios principales para evitar el pecado. ¿Qué se entiende por novísimos? Novísimos se llaman en los libros santos las cosas postreras que acaecerán al hombre. ¿Cuántos son los novísimos o postrimerías del hombre? Los novísimos o postrimerías del hombre son 4: muerte, juicio, infierno y gloria. Si ustedes se fijan, perfectamente esto nosotros lo podemos hacer coincidir con los últimos tiempos, con nuestro programa que se hizo aquí en Convicción Radio, el Apocalipsis. Ustedes perfectamente cada uno de estos términos los puede hacer coincidir con la apostasía, el castigo, el reinado del anticristo y el reino glorioso o la parucía, es decir, la segunda venida en gloria y majestad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué los novísimos se llaman postrimerías del hombre? Se llaman así porque la muerte es la cosa postrera que sucede al hombre en este mundo. El juicio de Dios es el último de los juicios que hemos de sufrir. El infierno es el mal extremo que tendrán los malos. Y la gloria, el sumo bien que poseerán los buenos. ¿Cuándo hemos de pensar en nuestras postrimerías? ¿Cuándo hemos de pensar en nuestras postrimerías?
Conviene pensar todos los días en nuestras postrimerías y sobre todo en la oración de la mañana al despertarnos, a la noche antes de acostarnos y siempre que nos sintiéramos tentados, porque este pensamiento es eficacísimo para hacernos huir del pecado, es decir, hacer en síntesis una buena contemplación de la muerte. Hacer cuenta que nosotros ya, en vez de nuestra acogedora cama, estamos en el ataúd. Pero dicho de tal forma que todavía tenemos tiempo antes de pasar a esa otra cama de madera, en que es indispensable que nosotros pensemos que este momento tiene que llegar. La única verdad que nosotros podríamos decir así con convicción es la muerte. La muerte tiene que llegar. Entonces, antes de pasar a esa cama de madera, hacerlo de tal forma que cuando llegue el momento no tengamos que lamentarlo y de manera grave. ¿Por qué? Porque el infierno, aunque nos digan lo contrario, existe. Es la hiena, es el rechinar de dientes. Entonces, si nosotros diariamente hacemos una meditación sobre la muerte, como nos dice el catecismo, eso va a hacer que nosotros evitemos el pecado. Y si se llega a presentar la oportunidad, al pensar en esta muerte, que hay que mirarla como una amiga, entonces huir del pecado. Y bien, mis amigos, el tiempo nos está jugando, bueno, no es que nos juegue una mala pasada, si nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a tratar de encasillarnos dentro de este esquema y en este lapso, y bueno, y no dejar cositas pendientes como justamente nos pasó ahora. Así que, mis amigos, será hasta una próxima oportunidad, y no deje de escuchar en Convicción Radio nuestro Catecismo Católico. Adiós, mis amigos. Le invitamos a aprender y recordar los principios fundamentales del cristianismo que todo católico debe saber. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo con el Catecismo Mayor de San Pío X en Catecismo en Casa. El Catecismo del último Papa Santo, San Pío X. Catecismo en Casa. En Convicción Radio.